es Tomás Molina, ¿no? Molt bona nit, avui pluges. No lo imito muy bien a Tomás Molina, ¿verdad? Pero si nos avisa de que va a haber fuertes lluvias, rachas de viento de 150 kilómetros por hora, lluvias prolongadas durante 2 semanas, pues te preparas, ¿no? Para eso. Me acuerdo que en el sur, yo soy del sur, y en el sur, cuando había previsión de muchas lluvias, poníamos como una especie de placa delante de la puerta para que no entrara el agua, ¿no? Si recibes un aviso de algo que pone en jaque tu seguridad o tu bienestar o pone en peligro tu vida, si alguien viene y te anticipa lo que va a pasar para que estés preparado, o te dice que después de un tiempo difícil, te dice, mira, vas a pasar un tiempo muy difícil, un tiempo muy duro, vas a sufrir mucho, pero tranquilo, porque lo que viene después es mucho mejor, así que ánimo, persevera, aguanta. ¿Cómo reaccionas si te dan noticias de este tipo? Sería un poco negligente hacer caso omiso, como no sé si habéis visto la película Don't Look Up, No mires arriba, de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, donde les dicen que va a venir un meteorito que va a destruir la Tierra, ¿no? Y empiezan a hacer bromas con ello, ¿no? Hay una parte sátira de la película. No hacer caso omiso para al final darte cuenta que hay cosas importantes en la vida en las que merece la pena detenerse, reparar y centrarse, y que hemos de vivir el presente a la luz de lo que está por llegar en el futuro, que es la idea de Tesalonicenses, ¿no? Vivid el presente a la luz de lo que Dios está preparando para vosotros en el futuro. Y esto es lo que este texto nos revela esta mañana. Este texto es nuestro telediario matinal que nos explica, que nos da la noticia de lo que va a pasar en los últimos tiempos antes de que Jesús vuelva. Este es el tema principal. Claro, cuando nos acercamos a la idea de la segunda venida, esto genera muchas dificultades. Y lo que Pablo quiere hacer aquí es aclararnos lo que va a pasar cuando Jesús vuelva. Y no suele predicarse mucho de esto, no estamos acostumbrados a manejar el lenguaje apocalíptico. Y en esta carta descubrimos, además, que los tesalonicenses tenían más información de la que nosotros tenemos. Pablo les dice en el versículo 5 y 6, vosotros ya sabéis ciertas cosas que os expliqué y que os enseñé, pero no las detalla. Así que ellos las sabían, nosotros no. Y surgen preguntas como, ¿quién es el hombre de iniquidad? ¿Qué es eso del misterio de la iniquidad? ¿Qué está deteniendo a este hombre de iniquidad y por qué lo está deteniendo? ¿Por qué el Espíritu Santo ha querido darles más información a los tesalonicenses que a nosotros? Si la segunda venida es inminente, ¿por qué tienen que pasar una serie de cosas antes? Y más allá de las interrogantes que abre este pasaje, que vamos a intentar clarificar, lo que está claro es que Pablo nos exhorta a vivir de tal manera que no seamos sorprendidos si estas cosas llegan. Que no seamos avergonzados, que no nos turbemos si pasan estas cosas o si se desencadenan en nuestro tiempo. Y nos exhorta a vivir como si fuera a llegar hoy mismo. Aunque no pasen hoy mismo, Pablo nos dice, vivid como si fueran a pasar hoy mismo. Y eso no solamente incluye nuestra santidad personal, eso incluye cómo seguimos a Jesús en el día a día, eso incluye cómo dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y produzca su fruto en nosotros, y eso incluye vivir también con un sentido de misión urgente. Y en los primeros, vamos a entrar en materia, en los primeros 2 versículos del texto que Emma nos ha leído, se nos explica cuál es el contexto de la iglesia en Tesalónica, qué está pasando en Tesalónica y por qué Pablo tiene que escribir sobre estas cosas. Hay engaños, hay confusiones. Dice Hendriksen, comentando este texto, que parece que el tema de la segunda venida era el tema habitual de conversaciones en la iglesia de Tesalónica.
Se pasaban el día hablando de esto. Es lo único que ellos tenían en la cabeza, hasta tal punto de que abandonaron sus trabajos, porque si el Señor viene pronto, pues ¿para qué trabajar?, ¿no? Dice Hendriksen, estaban sacudidos de su estado normal de pensamiento. Y Pablo sabe que eso no hace bien a la iglesia. Y había otro factor, dice Pablo. Se estaban dando enseñanzas en la iglesia de Tesalónica, dice espíritus, pero se refiere a profecías, a enseñanza, pronunciadas por hermanos súper espirituales que decían tener una conexión directa con Dios y que falsamente enseñaban sobre la segunda venida. Y incluso decían, bueno, Pablo cuando nos enseñó sobre esto quiso decir esto y esto y esto, cuando no era así lo que Pablo había enseñado, ¿no? Y como consecuencia de esas enseñanzas erróneas que estaban recibiendo, vivían desordenadamente y con un enfoque equivocado. Y en vez de serenarse y esperar a que el Señor volviera, estaban siendo sacudidos por todo viento de doctrina tramposa. Y ese verbo sacudir o perturbar no solamente significa agitar, sino que también significa alejarse de algo. Y esto es muy interesante porque es el sentido de la expresión aquí. La sacudida que estaban recibiendo llevaban a la gente a un cambio de pensar y por lo tanto a un cambio de actitud y de acción. Y Pablo estaría diciendo que fueran firmes en sus convicciones y que no abandonaran fácilmente la enseñanza que habían recibido de Pablo, de Timoteo y de Silas, que se mantuvieran firmes en lo que habían aprendido. Y no está diciendo que haya inmovilismo de pensamiento, ni que tus criterios no se puedan modificar. Está diciendo que tu vida no debe caracterizarse por la inestabilidad doctrinal. Este es el contexto. Luego en el versículo 3 ya entra fuerte y se mete a hablar de la apostasía y del anticristo. Jesús nos enseñó sobre la segunda venida y la mayor enseñanza de Jesús sobre su segunda venida la encontramos en Mateo 24 y 25. Y ahí Jesús explica que antes de que vuelva por segunda vez pasarán una serie de cosas muy buenas y de mucha bendición, como por ejemplo que el Evangelio llegará a toda la tierra habitada. Pero Jesús dice también allí que habrá otras cosas más complejas de sobrellevar. Y Jesús habla de que antes de que vuelva habrá guerras, hambrunas, terremotos, falsos profetas, enfriamiento espiritual. Y aquí Pablo selecciona dos de esas cosas complejas, difíciles, traumáticas que pasarán y que Jesús menciona, selecciona dos y las menciona a los tesalonicenses. Una es la apostasía y la otra es el anticristo. Apostasía en griego significa rebelión, rebelarse, rechazar aquello que ha predominado hasta aquí para establecer un orden nuevo, diferente, ¿no? Y en el uso bíblico la palabra rebelión se relaciona con Dios. Rebelión contra Dios. Apostasía contra Dios. Dios mismo dice, por boca del profeta Jeremías, le dice al pueblo, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo dejar al Señor tu Dios. Es malo y amargo no temer, no respetar al Señor tu Dios. Y es que si observamos a la iglesia con mayúsculas, en nuestra Europa poscristiana, nos damos cuenta de que hay una tendencia constante a ir rebajando el listón del discipulado cristiano. Iglesias y cristianos que caemos en la rutina religiosa, que caemos en el activismo que pierde de vista el sentido y el propósito de por qué hacemos las cosas, de por qué servimos, de por qué venimos a un culto, de por qué tenemos esta otra actividad. O rebajamos
el amor que se nos llama a dispensar al prójimo, entre otros ejemplos que podríamos poner. Y Dios se queja y nos dice, con los labios me honran, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pero aunque este fenómeno de apostasía o de mini apostasía o de momentos de alejarnos de Dios en nuestra vida cristiana han estado siempre en la vida del cristiano, en la historia de la Iglesia y del pueblo de Dios, aquí Pablo está hablando de un momento futuro, de una gran apostasía, donde habrá una enorme desbandada de personas que renuncian a su fe en Jesús y que seguirán a otra cosa. Y sugiere que este abandono de la fe y del seguimiento a Jesús está relacionado con el hombre de iniquidad, el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Hay muchas teorías sobre esto. La historia, si miramos atrás, la historia está llena de mini anticristos, si me permitís el concepto. Desde Antíoco Epífanes, sabéis aquel hombre, aquel gobernante, antes de que Jesús naciera, él... mira, sí. Este hombre profanó el templo, sacrificó un cerdo en el altar del templo y buscaba que los judíos dejaran de adorar a Yahvé, a Dios. Un poquito después, Nerón, algunos papas se han relacionado como anticristos, Hitler, Stalin, pero ninguno de ellos es el definitivo, ha sido el definitivo. Pero este texto de Pablo nos da algunas pistas de si llega en nuestro tiempo poder reconocerlo. Primero dice que aparecerá justo antes de la segunda venida de Jesús. Dice, versículo 8, entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vendrá justo antes de que Jesús vuelva. En segundo lugar, nos dice Pablo que ostentará poderes sobrenaturales y que deslumbrará a la gente, versículo 9, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. También dice Pablo que tendrá una gran capacidad para engañar a la gente. Lo vemos en los versículos 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira y entonces serán juzgados. También dice que no vendrá oponiéndose abiertamente a Jesús, porque incluso dice que algunos creerán que es Jesús mismo que ya ha vuelto. Y en último lugar, dice Pablo que el espíritu del anticristo es contrario al espíritu de Cristo. Y la pregunta es obvia. ¿Cuál es el espíritu de Cristo? Bueno, dice Pablo en otra carta que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló y se hizo semejante a nosotros. Ese es el espíritu de Jesús. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Es un espíritu que busca ser igual a Dios y que se exalta a sí mismo. Así que tenemos aquí 4 o 5 ideas para que podamos reconocer al anticristo. Y además se define a esta persona como el hombre de iniquidad. Y la palabra que se usa en griego es anomía, el hombre sin ley. Porque será alguien que no solo infrinja las leyes de Dios y enseñe a infringirlas, sino que además rechazará la necesidad de que existan leyes para la buena convivencia, para la paz y para la justicia social. El hombre sin ley. Negará la diferencia entre el bien y el mal y hará que las personas dejen de someterse a unas normas de conducta para una buena convivencia, para volver al tiempo de los jueces. ¿Y qué pasaba en el tiempo de los jueces? Que cada uno hacía
lo que bien le parecía. Y en Mateo 24, cuando Jesús habla de su segunda venida, él asocia el enfriamiento espiritual con el crecimiento de la maldad. Es decir, habrá un enfriamiento espiritual y eso será porque la maldad crecerá. Pero la palabra que Jesús utiliza para hablar de ese crecimiento de la maldad es esta misma, iniquidad, anomía. Crecerá una sociedad sin ley, sin orden, y eso hará que nos enfriemos espiritualmente. Vale, apostasía, anticristo, versículos 4 y 5. ¿Cuál es la estrategia del anticristo? Dice Green, un comentarista, que se levantará contra Dios como defensor del ateísmo. El Dios cristiano no será el único objeto sagrado. Y también expresan algunos comentaristas que se ha demostrado que el verbo levantarse, contra Dios, levantarse, significa que el anticristo utilizará recursos legales para atentar contra otras religiones y establecerse como un Dios verdadero, como un Dios con minúscula, ¿verdad? Pero claro, esto tiene su complicación, porque ¿cómo puede alguien aparentemente ateo admitir y querer que se le rinda honores de deidad? Bueno, algunos proponen que es su oposición a Dios, al Dios verdadero, y no a lo religioso, lo que le motiva interiormente, oponerse a Dios. Y que sus verdaderos motivos se irán revelando poco a poco, no vendrá directamente enseñando las cartas, sino que poco a poco irá ganando adoradores y gente y conseguirá que otras personas se alejen de Dios, ¿no? Lo que encaja perfectamente con lo que Pablo acaba de explicar de esa gran apostasía que se producirá. Y hay una buena noticia, hay varias en el texto, pero en este punto, que podemos ir ya un poco ahogados por todo lo que va a pasar, hay una buena noticia, y dice el versículo 6 y 7 que el anticristo está siendo frenado, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces dice será revelado. Claro, en una situación así, de falta de leyes, de falta de orden social, de relativización de los conceptos del bien y el mal, de engaños, de mentiras, de señalamiento y persecución a aquellos que siguen a Jesús, es muy fácil pensar que Dios ha perdido el control de la situación. ¿Dónde está Dios? Y es fácil que nos sintamos desorientados y pensemos, ¿qué está pasando? Pero este texto busca transmitirnos que todo esto está previsto y que Dios sigue al control, que nada escapa a su providencia. De hecho, nos revela estas cosas para que llegado el momento, pues no nos desconcertemos, no nos angustiemos, no seamos perturbados. El anticristo está siendo refrenado ahora. En otras religiones, el mensaje es una lucha entre dos fuerzas iguales en el universo, el bien y el mal, ¿no? Una lucha entre ambas fuerzas. Pero esta no es la idea cristiana. No vivimos en una lucha entre iguales cuyo desenlace es desconocido. ¿Quién ganará? No sé. A ver la batalla final, cómo se desencadena. No, este no es el mensaje cristiano. Dios está por encima de todo. Y esto debe consolarnos en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio del martirio y del terror. Dios controla las riendas de la historia. Y aunque los tesalonicenses, como hemos leído, pues sabían lo que detiene al anticristo en este momento, y Pablo no nos lo explica, y no voy a entrar en especulaciones de si es la Iglesia, de si es la ley, de si es el Espíritu Santo. Lo importante es saber
que de momento el anticristo está siendo frenado. Y por lo tanto, el testimonio y la misión de la Iglesia pueden extenderse sin excesivos impedimentos, si asumimos nuestra responsabilidad de ser intencionales en la misión. Hay que aprovechar ahora que el anticristo está siendo refrenado. Por eso insistimos tanto en ser intencionales en la misión. Y el versículo 7 nos habla del misterio de la iniquidad. Nos ha hablado del hombre de la iniquidad, del anticristo, y nos dice cuál es su trabajo, cuál es su acción, ¿no? Su acción de mal, de engaño, que en diferentes culturas y generaciones pues, se expresa de diferentes maneras, ¿no? Y es importante ser sensibles al misterio de la iniquidad, porque si aceptamos el misterio de Cristo, ¿cuál es el misterio de Cristo? Que Dios se reveló a sí mismo en Jesús y que nos reconcilió a través de Jesús con Él, ¿no? El mensaje del Evangelio es un misterio oculto que Dios nos reveló. Si aceptamos ese misterio revelado, también no podemos cegarnos a que hay un misterio de iniquidad. Porque si hacemos así, corremos grave peligro. No debemos despreciar sus operaciones. Tenemos un enemigo mucho menos poderoso que Dios, pero mucho más poderoso que nosotros. Y actúa constantemente para hacer prevalecer el misterio de la iniquidad en el mundo y en nosotros. Decía Pablo que nuestra lucha no es ¿contra qué? Contra carne y sangre, sino ¿contra quién? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y C.S. Lewis, alguien que os recomiendo que leáis, en el libro Cartas del Diablo a su sobrino, hace un ejercicio de enorme sensibilidad espiritual para explicarnos cómo actúa entre nosotros, alejándonos de Dios, y cuáles son las repercusiones de ese alejamiento de Dios en nuestro día a día y en nuestro entorno, ¿no? Y este misterio, dice Pablo, se opone contra todo lo que es llamado Dios. El misterio de iniquidad está presente en la historia desde Génesis 3 y busca engañarnos. Y sigue contándonos la mentira de que la idea de Dios es infantil y de que el ser humano, llegado a la madurez, no necesita apoyarse en la muleta de la religión de sus antepasados, que el hombre se basta a sí mismo, que puede prescindir de Dios. Pero cuando el ser humano rechaza a Dios, rechaza también el conocimiento de aquel que establece la base de los conceptos de justicia, verdad y amor. ¿Cómo vais hasta aquí? Os hemos puesto el aire acondicionado para que no os durmáis. Pues como la predicación enemiga, así estáis atentos. Vale, el anticristo está siendo frenado. Ya sabemos cuál es su ministerio, su acción. Versículos 8 al 10 nos dice que entonces habrá un momento en el que el anticristo será revelado. En un tiempo designado por Dios será manifestado. Y esto es muy similar a la primera venida de Jesús. No tenemos noticias de qué pasó durante los primeros 30 años de vida de Jesús. No sabemos qué pasó. Hasta los 30 años no vemos que su ministerio empieza y se nos cuenta qué pasó, ¿no? De la misma manera, el anticristo está presente en el mundo. Y la sola idea de que sea desatado, de que se le quite el freno y que sea liberado, debería ser motivo de espanto para todo aquel que sigue a Jesús y que ama el buen orden social. Y Pablo está consolando a sus lectores antes de seguir hablando del anticristo, diciéndoles que cuando sea desatado, en un momento determinado, el Señor acabará con él con su aliento. ¡Wow! Cuando yo leía esto pensaba en Superman. ¿Sabéis Superman? ¿Cuál es uno de los poderes de Superman? Hace así.
¿Y qué hace? Congela, ¿no? Y acaba con el malo. Es la misma idea. Jesús vendrá y acabará con el anticristo con su aliento. La sola manifestación de Cristo, simplemente que Jesús se presente, acabará en un santiamén con el anticristo. Le dejará fuera de juego. Dice Isaías 11, Jesús herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de su boca matará al impío. Es como, ¿sabéis? Cuando hay polvo sobre la mesa y nos lo quitamos de en medio, pues igual. O sea, este hombre estará liando la parda en el mundo y Jesús aparecerá, hará así, se acabó. Ya está. No hará falta una guerra a muerte, no hará falta la última batalla de los Vengadores, de Marvel. No hará falta, porque no es una guerra entre iguales. Y Pablo sigue con la descripción, después de alentarles, decir pues, que al final, tranquilos, que Dios lo resuelve rápido. Pablo sigue con la descripción del anticristo, ¿no? Para que podamos reconocerle. Y dice que tendrá poderes. No sabemos si son poderes políticos, poderes militares, poderes sobrenaturales. Podrían ser los tres tipos. Nos dice que hará señales milagrosas para respaldar sus pretensiones divinas. Nos dice que hará prodigios mentirosos, ¿no? Chanchullo, fraudulentos, trucos para engañarnos. Y nos dice que su engaño es de iniquidad, es decir, de injusticia. Habrá mucha injusticia. Pero Dios seguirá al control. Y eso no debemos perderlo de vista. Dice el profeta Daniel en el capítulo 2, nos recuerda que Dios muda los tiempos y las edades, que Él quita a los reyes y establece los reyes, que Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes, que Él revela los secretos profundos y conoce lo que oculta la tiniebla y la luz habita con Él. Dios sigue al control. Y es importante resaltar que toda esta acción intencional y toda esta capacidad del anticristo no nos exime de nuestra responsabilidad. Aquellos que se pierdan, que apostaten, no serán solamente víctimas de su poder engañador, sino responsables de dejarse engañar. La Biblia nos enseña que el rechazo de la luz de Dios conduce al ser humano a toda clase de engaños. Así que tenemos más necesidad de afianzarnos en el Evangelio, tenemos más necesidad de profundizar en su palabra, en la relación con Dios, en el seguimiento a Jesús, de estar más firmes que nunca, de no confundir espiritualidad con sentimentalismo, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. O no confundir el seguimiento a Jesús como algo superficial, algo añadido a nuestra vida, en lugar de algo que lo impregna todo, que impregna nuestra relación con Dios, nuestras relaciones interpersonales, nuestros trabajos, nuestras aspiraciones en la vida, nuestra ética, nuestra escala de prioridades, la mayordomía de nuestras finanzas o el uso de nuestro tiempo. Dios impregnándolo todo. Necesitamos crecer en Dios impregnándolo todo. Porque no creer y vivir en la verdad de Dios es un acto culpable, no es un asunto meramente neutral. Por eso en la Biblia, lo contrario a creer en la verdad es complacerse en la justicia. Y John Stott lo resume de esta manera. Dice, la lógica de todo este proceso es, primero se complacen en la injusticia, haciendo del pecado su decisión deliberada. Después se niegan a creer la verdad y amarla, porque es imposible amar la verdad y simultáneamente amar la maldad. En tercer lugar, Dios pues les respeta y les entrega a la mentira que han escogido.
y finalmente son condenados y mueren, alejados total y completamente de Dios para siempre. Uf. Cuánta cosa mala, ¿no? Qué agobio. Anticristo, sociedad sin ley, engaños, mentiras, apostasía, caos. Si nos quedáramos aquí, nos vamos angustiados a casa. Pero el capítulo acaba con una nota positiva. Versículos 13 y 14. Aparece, brilla el Evangelio, se enciende la luz del Evangelio. Acaba Pablo con una nota de esperanza. Pasa de la condenación, del juicio, a la salvación. Y es que hay otro camino posible, hay otra posibilidad, hay solución a las cosas. Y selecciona algunos aspectos del Evangelio para contrastar la situación que están viviendo de persecución y sufrimiento los tesalonicenses con los eventos futuros que les ha revelado. Y el resumen de esos dos versículos es: Dios quiere salvaros porque os ama sin medida. Dios me ama a mí, que yo eso cuando lo pienso tiene su miga, porque yo me conozco bien. Dios te ama a ti. Y cuando veo a algunos, digo, sí. Qué importante es tener esta convicción de que Dios me ama en medio de una sociedad caracterizada en su mayoría por el egocentrismo y la alienación. Qué esperanza en medio de la dificultad y del sufrimiento saber que el Todopoderoso me ama. Así que ese amor divino es la base para nuestra salvación, pero también debe ser el secreto de nuestra perseverancia como discípulos de Jesús. Persevera en base a que Dios te ama sin medida. Y ten la plena convicción de que no hay nada que podrá separarte del amor de Dios. ¿Y para qué nos amó? Dice Pablo, pues nos amó para santificarnos. Así que debemos aspirar a ello. Dios te quiere a ti y me quiere a mí en exclusividad para Él, sin compartirnos con otros dioses falsos, otros anhelos sin propósitos y sin fundamento. Nos quiere para que seamos un pueblo distinto que refleje su gloria, que honre a Dios cada día, en cada momento. Y para que esto se convierta en una realidad, pues necesitamos no solamente la obra del Espíritu Santo en nosotros, sino también una fe activa, genuina e intencional. Y para santificarnos, Dios utilizará muchas circunstancias y situaciones o personas como medios de transformación, la mayoría de las cuales van a ser un desafío para tu seguimiento a Jesús. Porque mira que hay situaciones en la vida difíciles y mira que hay personas complejas. Pero al salvarnos, no podemos esperar que Dios anule nuestra personalidad y nuestra entidad humana. El Espíritu Santo no es una fuerza que nos convierte en robots y dice, bueno, ahora le meto el software de cristiano bueno, santificado, y ya está. Esperas 10 segundos, sube la rayita, listo. No funciona así. Esto es demoníaco, esto es posesivo. De ninguna manera Dios desea anularnos al salvarnos. Su obra en nuestra vida tiene el efecto, no tiene el efecto de disminuir nuestra dignidad o nuestra humanidad, sino de restaurarla, de capacitarnos para el autodominio, para dar un buen fruto. Y puede parecer paradójico, pero cuanto más te sometas al Espíritu, más humano eres, más restaurado serás. A veces las conquistas serán pequeñas. Controlo un poco más mi carácter. A veces las conquistas serán más grandes. He dejado atrás ciertas cosas en mi vida. Otras veces la lucha será toda la vida.
hasta que Jesús te llame o vuelva. Pero a pesar de las luchas, a pesar de las recaídas, a pesar de las idas y venidas, de las paradojas que nos enfrentemos en la vida, podemos estar seguros de que si Dios ha empezado la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso Pablo nos alienta: estad firmes, perseverad, merece la pena seguir en el proceso. Y es importante que tengamos en cuenta una cosa: no se nos llama a estar firmes para ver si logramos alcanzar la gloria. Tú persevera y a ver si al final lo consigues. No. Se nos llama a perseverar porque se nos asegura que la alcanzaremos. Persevera porque hay gran galardón, gran recompensa. Y acaba el capítulo con 4 ideas muy rápidas: firmeza, fidelidad, consuelo y estímulo. Pablo está preocupado de que los tesalonicenses y nosotros no sucumbamos a la influencia del anticristo si llega. Sobre todo cuando hay persecución, hay sufrimiento, circunstancias extremadamente difíciles, enseñanzas falsas. Necesitan mantenerse firmes en el Evangelio y en su seguimiento a Jesús. Y como Dios obra en nosotros, vale la pena esforzarnos y tomarnos el asunto en serio. Estar firmes es una orden militar, es la orden militar que da el general para que cuando viene el ataque la cuadrilla no salga por patas. Vencidos por el miedo, porque fortalecidos por su poder, por el poder de Dios, podemos seguir luchando en primera línea de batalla. Revestidos con toda la armadura de Dios, reflejando un fruto del Espíritu agradable. Afiancemos nuestro discipulado, insistamos en el seguimiento a Jesús. Y acaba Pablo con consuelo y con estímulo. Porque si el seguimiento en la vida de fe, si el mantener el testimonio fueran obligación y responsabilidad solamente nuestra, pocas esperanzas de éxito habría. Necesitamos que Dios nos proporcione el ánimo y el fortalecimiento, el consejo, la fuerza, la capacidad para poder hacerlo. Por eso Pablo pide esto, intercede ante Dios por los tesalonicenses. Señor, estimúlales, Señor, capacítales, Señor, consuélales para que resistan, para que perseveren. ¿Cuánto de esto hay en nuestras oraciones? Por tu vida, por la vida del otro. Y acaba diciendo que ese consuelo y estímulo puedan ser de bendición a otros. Por eso menciona en toda buena palabra y en toda obra. Hay un plano horizontal aquí, hacia el prójimo. Pablo pide que nuestra vivencia fiel a Dios produzca buenas acciones y una conversación agradable, edificante en nuestras relaciones con el prójimo, que nos estimulemos unos a otros, que nos cuidemos, que nos acompañemos mutuamente, que nos tratemos bien, desde una relación con Dios que lo impregna todo y dando un fruto que otros puedan percibir y puedan beneficiarse de él, no sufrirlo. Hemos terminado. Tenemos aquí un anticipo de lo que está por venir. Este capítulo, como os decía, es nuestro telediario cotidiano sobre el regreso de Jesús y sobre lo que pasará antes. Si esto llega en nuestro tiempo, estemos preparados, estemos firmes, resistamos en el convencimiento de nuestra fe, con la esperanza de una segunda venida gloriosa que lo cambiará todo radicalmente, en un santiamén, con un soplo, para toda la eternidad. Y con la certeza de que nuestros anhelos más profundos serán satisfechos. No te va a defraudar. No te va a defraudar. El Barça nos defrauda este año cada domingo sí, domingo también.
Jesús no te va a defraudar. No lo va a hacer. Y si no llega esto en tu tiempo, seamos responsables de seguir dejando que el Espíritu obre en nuestra vida, produciendo su fruto, acabando la buena obra que ha empezado. Y seamos responsables también intencionales en compartir el Evangelio y el encarnarlo en nuestra vida, para que otras personas a nuestro alrededor también puedan conocer a Jesús. Mientras el misterio del mal está siendo retenido, aprovechemos que tenemos ventaja. Que el Señor nos ayude a vivir esto. Os voy a invitar a que en 2-3 minutos oréis en pareja. Si el que está al lado es tu marido o tu pareja, date la vuelta y con el otro o la otra. ¿Vale? Ora para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en el otro, que la acabe, que le fortalezca, que produzca su fruto. Ora para que os dé oportunidades para compartir y encarnar el Evangelio, mientras esperamos que Jesús vuelva. Oremos. Pues vamos a ir terminando. Pues vamos a pasar a nuestro tiempo de comunidad y con esto vamos a cerrar el culto. Y solo tengo 2 anuncios que tienen que ver con 2 actividades que me gustaría que pudierais reservar en vuestras agendas y que ya habéis oído hablar en estas últimas semanas de ellas. Dani, por favor, pasa. Y Hernán, ¿puedes acompañar también? Es una actividad para el próximo sábado. Y Hernán nos va a explicar, después de que Dani nos cuente de qué va, nos va a explicar por qué es interesante, imprescindible y necesario participar de esta actividad. Dani, pasa, por favor. Sí, tú. Ok, buen día. Vale. Que quiero...
Lo que quiero presentaros es lo que queremos hacer la semana que viene. Es un tablero de madera y, como lo dije la semana pasada, vamos